Bienvenido al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo súper chulo respecto a las benditas cadenas de 7 y 8 milímetros de los motores HDI. El 1500 HDI, el de la cadena de 7 milímetros, que la actualización a 8, ¿qué tal? Pues vamos a tratar de arrojar un poco de luz a todo este panorama, a todo ese escenario que hay, que si la casa, que si lo reconoce, que si no lo reconoce, qué hay que hacer, si se rompe la cadena, que si dobla válvulas, que si la distribución, que por qué la bomba del agua. Todas estas inquietudes que me han ido dejando en los comentarios y que me preguntan a diario, las vamos a resolver con este vídeo. Te voy a explicar cómo funciona la cadena, cuál es la de 7 milímetros, cuál es la de 8 milímetros, qué tienes que cambiar, qué no tienes que cambiar, cómo hacerlo, qué dice la marca, qué no dice la marca, en fin, todo lo que está a mi alcance a nivel de conocimiento te lo voy a transmitir en este vídeo. Así que, bienvenido al canal y dentro vídeo. Ok, lo primero, este es el sistema de distribución por correa como cualquier otro coche. Es el mismo que utiliza el 1500 HDI, el de V5. Entonces esto va por aquí y todo esto va sincronizado a través de esta correa dentada. ¿Para qué? Para que cuando las partes inferiores de los motores, que lo explicaremos, suben, las partes altas de los motores que también bajan, pues no bajen. Porque si cuando las partes de abajo suben, las de arriba bajan, pues chocan y ahí es cuando tenemos el problema de dobloválvula. Lo vamos a explicar con detalle, calma. Bien, entonces, en la parte de arriba, aquí, tenemos dos ejes, que son los ejes de leva. Estos dos ejes, que va uno aquí y el otro aquí, van unidos los dos por una cadena. Ok, entonces, esto aquí está dando vueltas y aquí tenemos un eje y aquí otro eje, y en este pequeño bultito que se ve aquí, por aquí pasa una cadena que hace que esta leva mueva esta. Entonces, todo esto va sincronizado por la parte de abajo, viene lo de abajo dando vueltas, mueve esta polea y esta polea mueve esta cadena y mueve esta cadena. ¿Cuál es el problema? Que la cadena que está aquí se rompe. ¿Y qué pasa cuando esta cadena que está aquí se rompe? Te lo explico al detalle. Muy bien, vamos a comenzar a explicar esto desde abajo hacia arriba. Esta es la parte baja del motor. Vamos a hacer el vídeo cortito para explicarlo rápido. Entonces, siendo esta la parte baja del motor, que esto es el bloque, aquí adentro tenemos los pistones. Cuando el motor está en marcha, los pistones están haciendo esto. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos presión de aceite. Bien. Entonces, cuando el pistón sube, recuerda que antes comentaba que hay piezas que suben y otras que bajan. Pues lo que se busca con la distribución, con la correa de distribución, es sincronizar todos estos movimientos internos de manera que cuando los pistones suben, pues las piezas que van aquí arriba no bajen, porque si chocan con esto o están abajo cuando el pistón sube, el pistón impacta con la parte de arriba y las dobla. Dicho de otra manera, aquí tendríamos nosotros nuestra culata. Entonces, la culata lleva estos componentes que se llaman las válvulas, que son estas de aquí. Esta no está doblada. Entonces, más o menos quedarían en esta posición las válvulas cerradas. Vamos a detallarlo mejor. Muy bien, quedarían en esta posición las válvulas cerradas. ¿Qué pasa? Que si la válvula abre y se pone aquí, queda abierta, cuando el pistón sube, que haga un ciclo, toca del pistón, toca de la válvula y la dobla. Es decir, tocarían los pistones con las válvulas. ¿Y qué pasa si un pistón toca con una válvula? Pues pasa esto. Se dobla. Y una vez que se dobla, no sirve y hay que desmontar la culata para cambiarla, aparte de otras cosas. Bien, teniendo claro cómo se doblan las válvulas, ahora vamos a explicar el por qué ocurre esto. Muy bien, esto es un culatín, es lo que vimos en la parte alta de aquel motor. ¿Qué os dije? Que aquí iba una cadena, en este caso, nunca mejor dicho, va esta cadena. Esta cadena lo que hace es sincronizar este piñón con este piñón.
En este caso esta es una cadena de 7 milímetros que se ha roto. Bien. Entonces, cuando esto gira de esta manera, que está girando con el motor arrancado, este eje de levas y este eje de levas, que se llaman así porque llevan estas levas, unos lóbulos, hacen lo siguiente. Vamos a hacerlo así. Cuando el eje de levas va girando, hace que esta pieza haga este movimiento, con lo cual hace que esta válvula haga este movimiento. Y esto es lo que llamamos la apertura de la válvula. La válvula abre y cierra, abre y cierra. Entonces está perfectamente sincronizado para que nunca abra cuando el pistón sube. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esta cadena se rompe, estos ejes se detienen, dejan de girar. Entonces, si la punta del lóbulo está hacia abajo, estará presionando esta pieza y esta válvula de aquí, en vez de estar cerrada, estará abierta. Si queda abierta y aquí no hay movimiento, estando abierta, cuando el pistón suba, la va a golpear y va a ocurrir esto. Se va a doblar la válvula. ¿Y qué pasa cuando se dobla la válvula? Pues ahora vamos allá. Bueno, aquí tenemos un culatín de otra motorización, también del grupo PSA, y lo he puesto aquí para que veamos la diferencia en las cadenas. Creo que es más que evidente, ¿no? Bien. Dicho esto, quitamos esto de aquí y nos traemos una culata . Bien, esto que vemos aquí son todas las válvulas, se parecen, ¿no? Las válvulas que están cerradas. Si le damos la vuelta a esto y la vemos así, esto que vemos aquí, pues es precisamente la punta de la válvula. Esto va aquí. Entonces, como dije antes, esto va montado aquí arriba, va dando vueltas. Y aquí va este señor acoplado aquí, y entonces cuando el lóbulo de la leva hace presión aquí, empuja esto hacia allá y hace que la válvula de aquí vayan abriendo. Una vez que una válvula se ha doblado aquí, se queda atascada. Ya la válvula no tiene ningún tipo de desplazamiento, con lo cual si nosotros intentamos arrancar el vehículo, cosa que no va a ocurrir, lo que estamos haciendo es que cada vez que esta nuestra válvula, pongámosla aquí, que está así torcida, cada vez que le demos arranque, y el pistón sube y baja, lo que va a hacer es seguirla machacando aquí, ocasionando que donde va esta parte que se llama el vástago de la válvula, va dentro de un tubito muy finito que se llama guía, también se deteriore la guía. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos válvulas dobladas en admisión y en escape, o en admisión y en escape, tenemos que cambiar todas las válvulas de admisión o todas las válvulas de escape con sus respectivas guías. Y eso se traduce en billetes, aparte de tiempo. Bien, eso por una parte. Fran, pero si ese es el problema, sacamos la culata y ya está. Sí, en principio cuando se rompe una cadena de esta, lo que suele sufrir son los balancines en el mejor de los casos, que es lo que acaba, te los busco ya que tengo para aburrir aquí en esta caja. De hecho estos son de DV5.
Esta pieza, que son los balancines, se suelen partir porque también están diseñados para que funcionen como fusibles mecánicos. Entonces, se parten antes de doblar la válvula. ¿Cuál es el problema? Que si ves la mitad de los balancines partidos, ¿cómo sabes si se partieron antes o después de que se doblara la válvula? Es un problema. Aparte, cuando se parte la cadena, cuando se rompe, cuando esto explota, esto es parte del tensor con este muelle y con esto y con esto. Y estos son los eslabones de la cadena que son de acero. Y todo esto no sabemos a qué parte del motor va a parar. En el mejor de los casos, un escenario super chachi, cuando tú abres esto, te lo encuentras todo por aquí tirado. Pero en realidad está todo ahí. Se habrá ido algo por las galerías de lubricación hacia el cárter. ¿Habrá algo obstruyendo las galerías de lubricación? Es un rollo. Por eso hay que desarmar completo. O por eso, cuando esto llega al taller completamente roto con válvulas dobladas, hay que desarmar todo lo que hay que desarmar. Dicho esto, voy a empezar a responder todo lo que me han preguntado. Y lo que más me han preguntado es, ¿por qué ocurre? Muy bien. Desde mi opinión, con todos los que he reparado, que no son pocos, esto ocurría algo parecido en los 1600 HDI, donde la cadena era más gruesa. Lo que ocurría era que el tensor se iba. En el peor de los casos también doblaba válvulas, aunque yo no llegué a ver ninguno con las válvulas dobladas. Seguro que los habrá. ¿Por qué ocurre esto? Retomando la pregunta. Voy a tratar de ser, a ver cómo lo digo, para no herir susceptibilidades ni sentimientos. Esto ocurre porque esta cadena es una mierda. Sencillo. Porque esta cadena es una mierda. Hay una teoría, no, es que PSA o Stellantis, como le quiera llamar, dice que sus motores tienen que llevar 0,20 y los intervalos del cambio de aceite. Pero claro, eso lo fabrica nada más Elf. Entonces, como Elf no lo tenía y está agotado, PSA sacó un comunicado diciendo que también valía el 0,30 siempre y cuando cumpliese con la especificación 2312. Bueno, esa es una teoría. Yo no me la creo. Porque ahora están funcionando todos con 0,30 y no hay ningún problema. ¿Qué dice el servicio oficial al respecto? ¿Qué respaldo da a los clientes? Ninguno. Salvo una lista que si tú cumples con todas esas condiciones, pues puede que te den algún tipo de ayuda con la reparación. Y digo puede, y digo si tú estás en una lista porque tienes que cumplir una serie de requisitos bastante complicados. Conozco gente que le han reconocido parte de la reparación, conozco gente que le han dicho, búscate la vida, resuelve tú tu problema. Conozco gente que le han resuelto todo el problema al completo. ¿Y cuál es la solución? Bien, pues la solución, amigo mío, si tu motor está equipado con este culatín, que ahora voy a hacer un detalle del número, que este culatín no tiene ninguna protuberancia adicional en la parte superior, esto lo vas a ver, si ves el motor de frente, esto va así, lo verías del lado izquierdo, pero no lo vas a ver así, esto lleva un montón de cosas aquí que tienes que desmontar para llegar a verlo. Ve al concesionario con el número de bastidor de tu vehículo y ellos te sabrán decir si tu vehículo está equipado con la cadena de 7 milímetros o con la cadena de 8 milímetros. Si está equipado con la cadena de 7 milímetros, tienes que cambiarla porque se va a romper tarde o temprano. Insisto, se va a romper. ¿Se cambia solo la cadena? No. Ahí es donde está el costo de la reparación. Viene un kit, que también te dejo el número de parte en la descripción del vídeo, o lo pongo por aquí, que trae esta tapa, este árbol de leva, este árbol de leva y la otra tapa. Los tornillos tienes que comprarlos aparte, el retén tienes que comprarlo aparte, trae la cadena y trae el tensor. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué no se cambia nada más la cadena? Que también me lo han preguntado.
Porque esta cadena está diseñada para trabajar en estos piñones. No podemos meter una cadena más gruesa en estos piñones. Soy un afectado por este problema. ¿Qué debo hacer? Debes ir al servicio oficial y solicitar que te cambien la cadena, que te hagan la actualización de la cadena. Se le dice actualizar la cadena, pero en realidad es actualizar todo el culatín. Actualizar porque las piezas que instalamos son de fabricación posterior a las que tiene tu motor montado. Por eso se le dice actualizarlo. Tienes que cambiarlo con la distribución y la bomba del agua. Porque una correa de distribución, después de 2000 kilómetros de funcionamiento, por las tensiones y los esfuerzos a los que está sometido, si tú la aflojas y la vuelves a instalar y le das tensión, es muy probable que la bomba de agua se rompa, que empiece a perder refrigerante. El deber ser es culatín, con sus dos árboles de leva, tensor de la cadena, distribución, bomba de agua, refrigerante, aceite y filtro de aceite. ¿Por qué aceite y filtro de aceite? Porque cuando nosotros desmontamos el culatín, siempre hay algo de mierda que se va para dentro del motor. Aparte que se puede haber ido algún eslabón si ya está roto. Si no, pues aceite y filtro para la mierda que se haya ido para adentro y fuera. El servicio oficial no me hace caso. Pues si el servicio oficial no te hace caso, pues tenlo en cuenta la próxima vez que te tengas que comprar un vehículo nuevo. ¿Hay alguna plataforma de reclamos y tal? Sí. Hay una plataforma, no la controlo, no sé cuál es, pero me ha escrito muchísima gente de afectados, como lo del AdBlue y lo del Dieselgate, pues afectados por problemas en la cadena, en los motores de V5 1500 HDI. ¿Son todos los motores? No, no son todos los motores, es una tira de motores nada más. Yo no quiero hacerlo en el servicio oficial, lo quiero pagar yo y hacerlo yo, sin ningún problema. Vete a tu taller de confianza que te lo podemos hacer. De hecho, aquí ya hemos hecho unas cuantas. Si no lo has visto, pues te dejo aquí en la parte de arriba un vídeo completo donde sale todo, desde que desmontamos hasta que armamos, todo completito. Es fácil de hacer. Si no se ha roto y depende del modelo, es relativamente fácil porque es pura carpintería, es desarmar y armar. Mucho cuidado con los pares de apriete porque todo esto es aluminio, lo que siempre os digo en los vídeos. Importante, nosotros aquí en el taller, en la unión de esta parte con la otra parte, es decir, con este sándwich de aquí, lo digo por si eres taller y estás viendo esto y no lo sabías, cuando tú montas esto aquí, esto no lleva ningún tipo, cuando montas esto aquí, esto no lleva ningún tipo de soporte para evitar que esto se mueva. Esto solo mantiene la sujeción por los tornillos. Entonces, nosotros aquí en taller lo que hacemos es que mandamos a hacer en el tornero unas guías y las ponemos aquí. De esta manera evitamos que el culatín haga esto. Que bueno, esto es un poco exagerado, ¿no? Pero que se desplace. ¿Qué evitamos con esto? Las famosas pérdidas de aceite. Porque esto, para perder aceite, les encanta perder aceite. Bueno, si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un like y si no lo has hecho y lo consideras oportuno, es de agradecer que te suscribas al canal. Y ya que estamos hablando de estos motores 1500 HDI, el de V5, el de V6, 1600 HDI, te voy a contar las mayores averías o un par de ellas que son las que más recibimos aquí en el taller. Caso, por ejemplo, de este cacharro que está aquí. Esta es la brida de agua de salida de la culata. Esto lleva una junta aquí, que también es una mierda, se daña la junta y empieza a perder agua por aquí. Y si no, esto lleva como una termofusión, está termofundido, pues por aquí también se agrieta y empieza a perder agua. Esto vale un dineral. Recomendación, ponlo original, porque lleva componentes electrónicos aquí que te pueden dar luego problemas. Lo peor, que para cambiar esto, tela. Y que el refrigerante suele caer en un arnés de cable y ese arnés de cable se va por dentro hacia sensores y hacia centralitas. Incluso hemos recibido 2 que el vehículo no arrancaba y nos volvimos locos con la avería y era simplemente que estaba todo lleno de refrigerante, el cableado, enchufes, centralitas, computadora, todo. Y era por esta brida. Otra avería, la pérdida de aceite, que ya la dijimos. Hay varios tutoriales en el canal de cómo corregir la pérdida de aceite en el 1600 HDI, en el 1500 anterior y en el 1500 nuevo, el de V5.
Problemas de la caja de cambio, hemos tenido 3 cajas de cambio rotas, específicamente la quinta marcha. ¿Qué pasa? Que el fabricante dice que ese aceite es de por vida, que no se cambia. Señores, cámbienle el aceite. Cada 60.000 kilómetros cambien el aceite de la caja de cambio manual. Sea Citroën, sea Volkswagen, sea BMW con pegatina amarilla, sea BMW con pegatina verde que trae MTF de por vida que no se cambia. Cámbienlo. El aceite de las cajas de cambio se cambia. Tanto automáticas como manuales, como CVT, como Triptronic, como DSG, todo. Dentro de una caja de cambios hay un montón de piezas en movimiento que están siendo lubricadas por un aceite. Durante 60.000 kilómetros ese aceite va perdiendo propiedades de lubricación. Entonces hay que quitar ese aceite viejo, poner el aceite nuevo y así evitamos roturas muy costosas en las cajas de cambio. Siguiente avería, AdBlue. Ni me voy a extender aquí, creo que está más que machacado. Haremos un vídeo, tenemos un depósito de AdBlue por ahí que lo vamos a cortar, lo vamos a abrir y vamos a tratar de explicar qué es lo que ocurre con la cristalización, todos los aditivos que están saliendo ahora anticristalización y todo este tema. Bueno, creo que no se me queda nada en el tintero que quisiera decir sobre este tema, pues es una avería bastante compleja, jode un montón, el fabricante se está haciendo cargo, digamos, a medias, tiene sus condiciones. Bueno, pues para ir concluyendo, cadena de 7 milímetros, hazlo actualización completa antes de que se te rompa, porque se te va a romper sí o sí. La distribución para estos motores, sea con la cadena de 8 milímetros o sea la de 7 milímetros, que si tienes la de 7, cámbiala, insisto. Yo no la dejaría más de 120.000 kilómetros a reventar. Mi sugerencia es que a partir de 80.000 kilómetros, según el uso que tú le des, ya tengas en consideración cambiarla. Aceite de la caja cada 60.000 kilómetros. Rota los neumáticos una vez al año, los de delante hacia atrás. También hubo un problema con neumáticos Michelin que se degradaban en la parte delantera y soltaban los cachos. Ruidos de suspensión al salir el vehículo de la ITV, un montón de ruidos de suspensión y a los 3 días se le quitaban. Bueno, que me acuerde, eso es todo. Bien, ¿te gusta el vídeo? ¿Te gusta el canal? Pues puedes dejarme un like, suscribirte si lo consideras oportuno y si quieres ir un poco más allá, pues tienes el privilegio de poder ser miembro de este canal. Te dejo la opción en la parte de la descripción. Aparte de eso tienes el grupo de Discord gratuito donde tenemos un foro abierto para todas aquellas dudas, consultas, manuales, hay gente de todas partes del mundo. Es verdad que no estoy todo el tiempo conectado, pero seguro que no pasan más de 24 horas sin que me conecte y conteste y pregunte y haga cositas ahí. Pues eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.